Hola, bienvenidos a un video más de Naila quiere aprender. En esta ocasión vamos a ver cálculo diferencial de nivel medio superior. Haremos la simulación de un examen de opción múltiple. Usaremos la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2019 del examen de admisión para el nivel superior. Antes de comenzar queremos pedirte un favor, que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Estos videos los hacemos porque Naila quiere aprender, pero también te ayudamos a ti a estudiar. Comencemos. Pregunta 1. El contradominio de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x cuadrada menos 1 es... Veamos, aquí tenemos la función así. Y es igual a f de x. El dominio son los valores que puede tomar x, mientras que el contradominio, dominio o rango son los valores que va a tomar y, o sea, el resultado de la operación. Aquí tenemos x cuadrada menos 1, pero esto no importa, lo que importa es que es una raíz cuadrada. El resultado de la raíz cuadrada puede ser 0 o un número más grande, entonces vamos a definirlo como que el resultado puede ser 0 o un número más grande hasta llegar casi al infinito, llegar casi. Aquí tenemos dos respuestas que se parecen, la B y la D, pero observa este pequeño detalle. Este paréntesis es rectangular, eso significa que sí llega a 0. Si fuera circular, sería que no llega a ese valor. Entonces, de estas dos, la respuesta es la opción B. Puede ser 0 o mayor y ya acercarse al infinito, pero no lo toca. Pregunta 2. Obtener el intervalo solución de esta desigualdad. Veamos, aquí tenemos la desigualdad y hay que resolverla. Aquí tenemos esta x multiplicado por 4, luego le sumamos 7 y lo dividimos entre 3. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar todo por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y el 3 de aquí desapareció. Ahora bien, de aquí lo que voy a hacer es restarle 7 a todo. Entonces, menos 9 menos 7 serían menos 16. Menos 27 menos 7 sería 20. Y aquí el 7 desapareció. Ahora este 4 que está multiplicando, lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación entre 4. 16 entre 4 es menos 4. 20 entre 4 es 5 y el 4 aquí desapareció. Eso quiere decir que x es mayor que menos 4 y menor que 5. Entonces va a quedar así representado con paréntesis redondos porque no hay igualdad. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 3. Determinar el conjunto solución de la siguiente desigualdad. Aquí tenemos la desigualdad y hay que resolverla. Vamos a hacerlo como si fuera una igualdad. Observa, este 4 que está restando va a pasar del otro lado sumando. Ahora este 9 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y tenemos lo siguiente. Para dejar solo la x hay que sacar la raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada de uno y otro lado. Y nos queda esto. La raíz cuadrada de x al cuadrado debemos de verlo como el valor absoluto de x. Y aquí al sacar la raíz cuadrada quedaría un 2 y un 3. Entonces tenemos que el valor absoluto de x es menor a 2 tercios. Eso quiere decir que x puede tomar valores positivos o negativos, es decir, más menos x es menor a 2 tercios. Tenemos dos opciones entonces, cuando es más y cuando es menos. Observa lo siguiente, si es más, tenemos que x es menor a 2 tercios, y lo voy a representar con esta línea. Mira, aquí tengo el punto donde está 2 tercios, y como x es menor, representa todos los valores que se encuentran a la izquierda. Ahora, si la opción fuera menos x menor a 2 tercios, lo que voy a hacer es que voy a multiplicar todo por un signo negativo, ¿sí? Para que este me quede positivo, y ahora tendría que x es mayor que menos 2 tercios. Recuerda que cuando multiplicamos por un número negativo, la desigualdad cambia de sentido. Entonces ahora tengo que x es mayor a menos 2 tercios. Si lo pongo en una recta numérica, aquí tengo el menos 2 tercios, y x representa todos los números que se encuentran a la derecha. Entonces, son todos los números que se encuentran a la izquierda de 2 tercios y todos los números que se encuentran a la derecha de menos 2 tercios. Pero bueno, tienen que cumplir ambas condiciones. Entonces son todos los números desde menos 2 tercios hasta 2 tercios. Y se va a representar con paréntesis redondos porque no llega a ese valor. Llegaría a ese valor si hubiera igualdad, pero son desigualdades. Entonces la respuesta es la opción C. Te voy a dar un tip rápido. Cuando el valor absoluto de x sea igual a a, significa que x tiene el valor de más menos a. Cuando el valor absoluto de x es menor que a, significa que se encuentra entre menos a y a.
Cuando el valor absoluto de x sea mayor que a, significa que son los valores que se encuentran a la izquierda de menos a y a la derecha de a, o sea, menores que el negativo y mayores que el positivo. Pregunta 4. Calcular el valor del siguiente límite. Un consejo: cuando tengamos un límite siempre hay que sustituir primero antes de empezar a hacer los cálculos. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a 4, vamos a sustituir. Aquí tenemos x al cuadrado, sería 4 al cuadrado, y aquí sería la raíz de x, o sea, la raíz de 4. 4 al cuadrado es 16, y tendría 16 menos 16, 0, y 2 menos la raíz de 4, que es 2, sería 2 menos 2, 0. Tenemos un caso de 0 entre 0. Con los límites hay que tener cuidado y hay que trabajarlos mejor cuando tenemos casos como 0 entre 0 e infinito entre infinito. El problema en este caso es cuando x tiende a 4. O sea, cuando se acerca al valor al 4. Esto quiere decir que hay un x menos 4 que me está estorbando. Vamos a buscarlo. Me doy cuenta que aquí tengo x cuadrado menos 16 y puedo separarlo como binomios conjugados porque esta es una diferencia de cuadrados. Y al eliminarlos me doy cuenta que a su vez este también es una diferencia de cuadrados. Bueno, es la raíz de x y la raíz de 4. Aquí tengo raíz de x y la raíz de 4 que es 2. Puedo separarlo. Ahora mira, estos dos se parecen mucho. Si de este lado factorizo yo un menos 1, me quedará de esta forma. Y ahora sí, estos dos son iguales. Al eliminarlos me queda esto, con el signo menos. Aquí está el menos 1. Al sustituir ahora x igual a 4, observa, tengo 4 más 4, la raíz de 4 más 2, y este menos 1. 4 más 4 es 8, la raíz de 4 más 2 es 2 más 2, o sea 4, y el menos 1. A multiplicarlo me da menos 32. Eso quiere decir que el valor del límite es la opción C. Pregunta 5. Hallar el límite de la función. Aquí en este caso mi x tiende a 0. Vamos a sustituir. Aquí tengo un 0 y aquí sería 0 más 4, o sea 4, y la raíz de 4 es 2, y 2 menos 2 es 0. Otra vez tengo un caso de 0 entre 0. Cuando tenemos límites cuando x tiende a 0, hay que eliminar ese 0 que aparece por ahí. Aquí está claro, hay que factorizar la x. Entonces, veamos. Aquí lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por su conjugado. Aquí tengo que se están restando, entonces el conjugado se estarán sumando. X más 4 más 2. Aquí multiplico y divido. Al hacer esta operación, como son binomios conjugados, me va a salir una diferencia de cuadrados. O sea, el cuadrado de x más 4 y el cuadrado de 2. Aquí nada más lo voy a dejar representado a la x multiplicando al conjugado que puse. El cuadrado y la raíz se van a eliminar y me va a quedar x más 4 menos el cuadrado de 2 al cuadrado, o sea, este 4. 4 y menos 4 se van a eliminar y me queda únicamente x. Ahora observa cómo puedo eliminar la x del numerador y la x del denominador. Se cancelan y me queda esto. Ahora sí puedo sustituir. 0 sería 0 más 4, 4. La raíz de 4 es 2 y 2 más 2 es 4. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 6. Determinar el límite de la siguiente función. Aquí tenemos el límite. Puedo ver que tengo una diferencia de cubos y aquí una diferencia de cuadrados. Pero siempre debo de tratar de sustituir directamente para ver qué sucede. Veamos, el límite cuando x tiende a 0. 0 al cubo, 0 al cuadrado, es 0, me quedaría menos 8 entre menos 4. Menos 8 entre menos 4 es 2. Entonces el límite sí existe sustituyendo directamente. No es un valor crítico. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 7. Determinar el límite de la siguiente función. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x. Anteriormente hemos dicho que hay que sustituir inmediatamente para saber si se puede calcular el límite. Veamos. Si cambio la x por un 0, tendría el seno de 0 entre 0 y el seno de 0 es 0. Entonces tengo un caso de 0 entre 0. Este límite no lo puedo calcular así. Pero verás, hay límites que son muy conocidos, que debemos aprendernos de memoria, y este es el caso. El seno de x entre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. El 1 menos el coseno de x entre x cuando x tiende a 0 es igual a 0. Y lo mismo pasa con esto. De hecho, esto lo vas a aprender mucho porque son los números de Euler. En fin.
¿Cómo le hago para resolver esto si no me sé esto de memoria? Si no me explicaran en la escuela que tenía que aprenderlo de memoria. Pues tienes la regla del L'Hopital para ayudarte. Verás, la regla del L'Hopital dice que puedes calcular el límite de una función como el límite de sus derivadas. Aquí en este caso tengo que el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x entre la derivada de x. La derivada de seno es coseno y la derivada de x es 1. Ahora sí, voy a sustituir, x es igual a 0. Entonces tengo el coseno de 0 entre 1. El coseno de 0 es 1. 1 entre 1 es 1. Como habíamos dicho anteriormente. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 8. Obtener el límite de la siguiente función. Bien, vamos a sustituir. Como u tiende a 3, tendría 3 menos 3 y 3 menos 3, o sea, sería 0 entre la raíz de 0. Tengo un caso de 0 entre 0. ¿Cómo vamos a resolver esto? Pues mira, en este caso las dos son iguales. Aquí tengo la función y aquí sería como la raíz cuadrada de la función. Entonces, si estos dos son lo mismo, pues aquí tengo a la 2 medios en menos 1 medio, sería a la 1 medio. Puedo dejarlo así. Esto también representa lo mismo. Ahora voy a sustituir. U vale 3, sería 3 menos 3, 0, y la raíz cuadrada de 0 es 0. Pero no tengo el caso de 0 entre 0. Aquí nada más es un 0. Entonces, la respuesta es la opción D. Pregunta 9. Calcular el límite de la siguiente función. En este caso tengo que x tiende a 1 de esto. Vamos a sustituir. Si yo pongo un 1 en las x, aquí tengo 1 menos 1, 0. Y aquí tengo 1 al cuadrado, que es 1, y 1 menos 1, 0. Y cualquier cosa dividida entre 0 en el caso de cálculo sería infinito. Entonces tendría infinito menos infinito y eso no sabemos qué es. Entonces tenemos que hacer algún algoritmo matemático. Veamos, si tenemos estas dos fracciones y las vamos a sumar, me doy cuenta que esto es una diferencia de cuadrados y puedo separarlo como binomios conjugados. Este término y este término son iguales, entonces este sería el mínimo común múltiplo de los denominadores. Como es el mínimo común múltiplo, quedaría aquí, abajo, y diría, aquí en este caso el producto, entre estos se cancela la resta y me va a quedar nada más la suma por 1, aquí está, la suma. Ahora entre esto es exactamente lo mismo, me va a quedar 1. Por 2 es un 2. Pero se estaba restando. Ahora tengo que simplificar esto. Y tengo que eliminar los paréntesis. Veamos. Aquí tenemos 1 más x menos 2. Este 1 menos 2 sería menos 1 y tendría x menos 1 dividido entre 1 menos x por 1 más x. Estos dos son iguales. Mira, aquí tengo x menos 1 y 1 menos x. Bueno, nada más cambiar signo. Entonces voy a factorizar aquí con un menos 1. Al factorizar menos 1, otra vez me queda 1 menos x, que es lo mismo que tengo aquí. Se van a cancelar y me queda menos 1 sobre 1 más x. Ahora sí, calculo el límite. X es igual a 1. Esta x sería 1 y tendría 1 más 1, 2, y aquí tendría menos 1. Entonces el resultado es menos 1 medio o menos 0.5. La respuesta es la opción B. Pregunta 10. Determinar el límite de esta función. Mira, ya lo habíamos dicho en un caso anterior. Hay que recordar estos límites de memoria. Seno de x entre x, 1 menos el coseno entre x. Y en este caso, observa, estos dos se parecen mucho y dan como resultado E. Entonces, si estos los recuerdas de memoria, el resultado sería la opción D. Pregunta 11. Determinar el límite cuando x tiende al infinito de la función. Este parece lo anterior, vamos a regresar. Aquí tenemos 1 más x entre el cociente. 1 más x entre el cociente. Pero mira, aquí es cuando la x tiende a 0. Y en este caso me están pidiendo cuando x tiende a infinito. Entonces, ¿cómo quedará? Mira, si tiende al infinito, aquí vamos a ponerle un infinito imaginario. Algo entre infinito me va a dar 0. O sea que conforme vaya avanzando en el valor de x, esto se va acercando más a 0. Y esto se va haciendo más grande. Y no importa qué tan grande sea, siempre que le elevo a la 0 me va a quedar un 1. De hecho, observa la gráfica. Conforme x va creciendo, cada vez se acerca más y más y más y más al valor de 1.
Entonces en el límite, cuando x ya es un infinito o tiende al infinito, el resultado sería 1. Entonces la respuesta es la opción C. Pregunta 12. Determinar el siguiente límite cuando tiende al infinito. Si hago la sustitución cuando x tiende al infinito, aquí tendré infinito al cubo y aquí tendré infinito al cuadrado, la raíz de infinito, o sea, sería infinito entre infinito y eso es algo que debo de cuidar. Entonces vamos a buscar la manera de eliminarlo. Veamos, aquí tenemos x al cuadrado y aquí la raíz de x, o sea que sería x a la 5 medios. Cuando el límite tiende a infinito, lo que tengo que hacer es dividir entre la mayor potencia de x, en este caso x al cubo. Divido entre x al cubo, aquí, aquí y aquí. Verán, aquí x al cubo entre x al cubo es un 1, aquí lo dejo representado, y en este caso sería 5 medios entre 3, 3 serían 6 medios, y me quedaría nada más un medio. Cuando ya pongo x que valga infinito, aquí tengo infinito, y aquí también. Y algo entre infinito me da 0, o sea sería 0 más 0. Aquí tendría entonces 1 entre 0 y eso es infinito. Entonces el resultado es la opción B. Pregunta 13. La función f de x es igual a x cuadrada cuando x es mayor que 1 y x más 1 cuando x es menor a 1. Tiene como límite cuando x tiende a 1, veamos, hay que calcular el valor. Pero es cuando tiende a 1 y aquí ni siquiera toca 1. Está definida para valores mayores y para valores menores. Entonces, como está definida de dos maneras diferentes, hay que calcular los límites laterales. El límite lateral por la izquierda es cuando x tiene valores menores a 1. Menores a 1 sería aquí, con x más 1. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 para la función x más 1. Sustituyo directamente. 1 más 1 es igual a 2. Ese es el límite por la izquierda. Ahora, por la derecha es cuando tiene valores mayores que 1. Entonces sería con esta, x al cuadrado. Entonces sustituyo directamente y tendría 1 al cuadrado 1. Como los dos valores son diferentes, quiere decir que los límites laterales son diferentes y por lo tanto el límite no existe, no está definido. Entonces la respuesta es la opción D. Pregunta 14. Determinar el valor de x para el cual es discontinua la función. Veamos, aquí tenemos una función de tipo cociente. Será discontinua cuando lo que está aquí abajo en el denominador sea 0. Entonces tengo que encontrar las raíces para este polinomio. A ver, x al cubo menos 6x cuadrada más 2x menos 8. Me doy cuenta que este x cúbica y este menos 8 son cubos. ¿Será acaso que es x menos 2 elevado al cubo? La raíz cúbica de este y la raíz cúbica de este. A ver, veamos. El primero al cubo menos el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, menos, por este menos, el segundo al cubo. Aquí me falta un 3, perdón. Sí, veamos. Aquí sería x cúbica, aquí tendría 3 por 2 son 6, aquí tendría 2 al cuadrado, serían 4 por 3, 12, y 2 al cubo, 8. Sí, entonces esto es igual a x menos 2 elevado al cubo. Tengo tres raíces que son idénticas, cuando x menos 2 es igual a 0, o sea que x vale 2. Entonces es discontinuo para los valores del 2. La opción A es la respuesta correcta. Pregunta 15. La pendiente de la recta tangente a la curva f de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 2 en x igual a 3 medios. Veamos, la recta tangente es la que toca la curva en un solo punto. Y ya sé que x es igual a 3 medios. La pendiente es igual a la derivada. Entonces hay que resolver lo siguiente. La pendiente es igual a la derivada de la función. Si la función es menos x cuadrada más 2x más 2 y hago la derivada, sería menos 2x más 2. Si lo evalúo en x igual a 3 medios, tendría menos 2 por 3 medios más 2. Un 2 que multiplica y uno que divide se cancelan, me quedaría menos 3. Menos 3 más 2 sería menos 1. La respuesta es la opción D. Pregunta 16. La ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a x a la 4 más x al cubo más 1 en x igual a 2 es... A ver, ahora me piden la ecuación de la recta tangente. Necesito el punto y la pendiente. Si x es igual a 2, entonces evalúo para el valor de y
en la función en 2. Tendría que es x a la cuarta, sería 2 a la cuarta, más 2 al cubo más 1. 2 a la cuarta es 16, 2 al cubo es 8, y aquí sería más 1. 16 más 8 más 1 es igual a 25. Ya tengo la coordenada y. Ahora me falta la pendiente. La pendiente es igual a la derivada de la función. Entonces la derivada de esto, x a la cuarta, sería 4x al cubo. Y la derivada de x al cubo sería 3x cuadrada. La derivada de 1 es 0. Ahora tengo que evaluar en x igual a 2. 4 por 2 al cubo más 3 por 2 al cuadrado serían 8 por 4, 32. Y 4 por 3, 12. Si lo sumo me dan 44. X es igual a 2, tendría que tener un x menos 2, como aquí y aquí. Como y es igual a 25, tendría que tener un y menos 25, como aquí y como aquí. Y la pendiente es igual a 44, como esta. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta 17. La derivada de la función f de x igual a la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x es... Muy bien, hagamos la derivada. Si f de x es la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x, vamos a ponerlo en lugar de raíces como potencias. Aquí tendremos lo siguiente. Ahora hay que hacer la derivada de esto. Si f de x es esto, entonces esto es u a la n. Entonces es n u a la n menos 1 por la derivada de u. Aquí me quedará un medio de este binomio a la menos un medio por la derivada de ese binomio. Me falta esto. Esto se repite, lo vamos a poner aquí. Ahora hay que hacer la derivada de x y la derivada de x a la 1 medio. La derivada de x es 1 y la derivada de x a la 1 medio es 1 medio de x a la n menos 1, o sea, menos 1 medio de x. Podemos acomodarlo así. 1 medio sería un 2 aquí dividiendo. Esto está a la menos 1 medio, mejor lo pongo abajo como positivo. Y esto lo dejo aquí, nada más que este x a la menos 1 medio lo pongo abajo como x a la 1 medio. Aquí ya tengo todas las potencias positivas. Este 1 para sumarlo a la fracción tengo que verlo como 2 por x a la 1 medio arriba y abajo, ¿sí? Que se multiplique y divide es lo mismo. Entonces ahora sí puedo ver 2 por x a la 1 medio más 1 entre eso mismo. Aquí no hice ningún cambio. Ahora la ley del sándwich. Aquí tengo una fracción y esto vamos a verlo como si fuera también una fracción, como si estuviera entre 1. Y sería este por este arriba. Me quedaría igual. Y este por este abajo. Entonces ahora tengo que simplificar esto. Al hacer esta operación tendré lo siguiente. 2 por 2, 4. Raíz de x que multiplica a la raíz de x más la raíz de x. Así. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta 18. Determinar la derivada de la función y igual a x logaritmo natural de la raíz de x menos pi. Hagamos la derivada. A ver, la derivada con respecto de x de esto, aquí se están restando, sería la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Pero la segunda es una constante, por lo tanto esto va a ser 0. Esto es un producto. Esta es la primera y esta sería la segunda. Entonces es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí lo tenemos. La primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Aquí tenemos la derivada del logaritmo natural de la raíz de x. Y la derivada de un logaritmo natural de una función es igual a la derivada de la función entre la función. Entonces la derivada con respecto a x de la raíz de x entre la raíz de x. Y la derivada de x es 1. Para hacer esta derivada más sencilla, lo que voy a hacer es que esta raíz de x la pondré como x a la 1 medio. Entonces es x a la n. La derivada es n x a la n menos 1. Para simplificar esto, observa, aquí tenemos x a la menos 1 medio y raíz de x. Si este x a la menos 1 medio lo pasara hacia abajo, me quedaría x a la 1 medio, o sea raíz de x. Y raíz de x por raíz de x me quedaría únicamente x. Pero esta x que divide con esta que multiplica se cancelan. Entonces todo esto desaparece y me queda únicamente un medio. Y tendría aquí el logaritmo natural de x. Pero si te das cuenta, esta respuesta aún no se parece a esto. Observa, todas tienen logaritmo natural de x, ninguna tiene el logaritmo natural de la raíz. Hay que eliminar esa raíz. Para poder eliminar esta raíz de x tendría que tener un cuadrado aquí. Pero para tener un 2 aquí, tendría que tener un 2 aquí.
Entonces, para tener aquí un 2, lo que tendría que hacer es lo siguiente: factorizar un medio. Entonces puede quedar así: un medio que multiplica a 1 más 2 logaritmo natural de la raíz de x. Este 2 que está aquí multiplicando pasa aquí arriba, elevando a la potencia, y tendría el cuadrado de la raíz cuadrada, se cancela y me queda un medio de 1 más el logaritmo natural de x. Y esa es la opción D. Pregunta 19. Calcular la derivada de la siguiente función. F de x es igual a x elevado a la x. Esto es algo complicado, y esta fórmula casi no se ocupa. Esa es la fórmula de una función elevada a una función. Es un poquito larga y complicada de entender, pero mira, se parece a la siguiente. Esta es una función elevada a una potencia, y esta es una constante elevada a una función. La de la función elevada a la potencia es igual a nu a la n-1 por la derivada de la función, y una constante elevada a una potencia es igual al logaritmo natural de esa constante por la constante elevada a esa potencia y la derivada de la potencia. ¿Ya te dices cuenta cómo ambas se parecen? Haz los cambios: cambia esta u y esta n por lo que tienes aquí, cambia esta a y esta v por lo que tienes aquí. Entonces, sustituyendo, me quedará así: es u y v valen x, entonces tendría x por x a la x menos 1 por la derivada de x más el logaritmo natural de x por x a la x por la derivada de x. Entonces, x a la menos 1 por x es x elevada a la x, y la derivada de x es un 1. 1 por esto es lo mismo. Aquí tengo el logaritmo natural de x, x elevado a la x, y la derivada de x es un 1. Ahora observa que aquí tengo x a la x en ambos. Lo puedo factorizar, y aquí está multiplicando a un 1 y aquí un logaritmo natural de x. Me quedaría así. Entonces, la respuesta es la opción D. Pregunta 20. La derivada de la función f de x 4 menos x cuadrada entre 2 menos x es... A ver, aquí tenemos un cociente, y la fórmula para derivar un cociente es la de abajo por la derivada de la de arriba menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Pero un momento, estos dos se parecen mucho. De hecho, esta es una diferencia de cuadrados. Entonces puedo hacer lo siguiente: esto lo voy a factorizar como binomios conjugados, y entonces la raíz de 4 es un 2 y la raíz de x cuadrada me queda como x. Estos dos se parecen, entonces se va a cancelar y me queda únicamente esto. Al derivar esto, tendría la derivada de 2 más x, sería la derivada de 2, que es 0, y la derivada de x vale 1. 0 más 1 es 1. Fue más sencillo así. La respuesta es la opción C. Pregunta 21. La segunda derivada de f de z es... Hay que hacer la primera y la segunda derivada. Esta f de z vamos a ponerla de la siguiente manera: en lugar de una raíz cúbica la pondremos como la función elevada a la 1/3. Entonces, esta es u y esta es n. nu a la n-1 por la derivada de u. Y la derivada de esto sería la derivada con respecto de x. No, perdón, aquí me equivoqué. Imagina que es derivada con respecto de z. Aquí tenemos una constante, sería 0, y la de una constante con respecto a sí misma sería 1. Entonces tendría aquí menos 1. Este menos 1. Y entonces ahora tengo este 1/3 por menos 1 sería menos 1/3. Y esto elevado a la menos 2/3. Ahora hay que obtener la segunda derivada de esto. Entonces tengo menos 1/3. Este es u a la n. Este n pasa multiplicando. Tendría menos 2/3 de u a la menos 1. n menos 1 serían menos 2/3. Menos 1 serían menos 5/3. Por la derivada de esto. Desde la función. Ya vimos que era menos 1. Entonces aquí tenemos menos 1 y ahora hay que simplificar esto. Menos, menos y menos. Son 3. Entonces queda signo negativo. 1 por 2 entre 3 por 3. Quedaría 2 novenos. 2 novenos y tendría este binomio elevado a la menos 5/3. Entonces la respuesta es la opción D. Observa, aquí tenemos la potencia 5/3 menos 2 novenos. Queda comprobado. La respuesta es la opción D. Pregunta 22. Calcular la derivada de la siguiente función. F de x igual a e elevado a la x cuadrada más 2. Bien, la derivada de la función e es sencilla.
Veamos, aquí lo que tenemos que hacer es la derivada de esta más la derivada de esta. La derivada del 5 es 0. Y la derivada de e a la x cuadrada es la derivada de e a la u, que es e a la u derivada de u, o sea la derivada de x cuadrada. La derivada de x cuadrada es 2x, así que me quedará e a la x cuadrada por 2x, o 2x por e a la x cuadrada. Entonces la derivada es la opción C. Pregunta 23. Calcular la derivada de la función y igual a seno de 5x. La derivada del seno de u es coseno de u diferencial de u. Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Si y es igual a seno de 5x y tomando en cuenta que la derivada del seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u, simplemente tengo que obtener que es coseno de 5x por la derivada de 5x, y la derivada de 5x es 5. Entonces la respuesta es la opción A. Pregunta 24. La derivada de la función y igual a e elevada a la x por el logaritmo de x al cuadrado es... Veamos, si tenemos que la derivada de esta función de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u, y la derivada de esta u es un producto, entonces es la primera por la derivada de la segunda. Aquí tenemos la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Veamos, la derivada del logaritmo natural de u es la derivada de u sobre u, entonces es la derivada de x cuadrada sobre x cuadrada, y la derivada de x es un 1. Ya nada más me falta hacer esta derivada. La derivada de x cuadrada es 2x. Entonces, tengo esta x y esta x es x cuadrada y x cuadrada se cancelan. Me va a quedar únicamente un 2. Y aquí tengo el logaritmo de x al cuadrado. Este 2 que está aquí como potencia puede pasar aquí abajo multiplicando y me quedará de esta forma. Entonces, puedo factorizar el 2 en ambos, saco un 2 como factor común y me quedará 1 más logaritmo de x. Entonces la respuesta es igual a 2 por e a la x por el logaritmo de x al cuadrado, que multiplica a 1 más el logaritmo natural de x. Y esa es la opción B. Pregunta 25. Derivar la función f de x es igual a seno de x coseno de x. Veamos, aquí tenemos un producto. Y la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera es seno de x por la derivada del coseno de x, más coseno de x por la derivada del seno de x. La derivada de coseno es menos seno, y la derivada de seno es coseno. Entonces aquí tendré menos seno cuadrado más coseno cuadrado. Por lo tanto, la respuesta es la opción B. Pregunta 26. La derivada de la expresión que tenemos aquí es... Veamos, es la raíz cuadrada del seno de pi cuartos, el coseno de la raíz cúbica de 3 y eso elevado a la pi más 4. O fíjate, ¿será que la vemos como la derivada de u a la n porque esto es una función y esta es la potencia? ¿O la vemos como la derivada de un cociente porque es esto entre esto, podemos separarlos? ¿O será que es la derivada del seno y después hacer la derivada del coseno? Pero ya te diste cuenta que aquí no hay una variable. No hay una x, z o t, porque pi es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0. Esta era una pregunta engañosa. Pregunta 27. La derivada de la función que tenemos aquí es... Vaya, está un poco complicado porque aquí lo que tenemos es una función implícita. No está despejada, no está en función de y. X y y están en la ecuación, entonces hay que derivar implícitamente. Aquí vamos a hacerlo paso por paso. Tenemos la derivada de esto más la derivada de este cociente igual a la derivada de esta función. Hagamos una por una. Aquí tenemos x sobre x más y. Es un cociente, entonces es la que está abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la que está abajo. Eso entre lo que está abajo elevado al cuadrado. La derivada de x es 1 y la derivada de este cociente es la derivada de x1 y la derivada de y queda así expresada. Ahora hay que simplificar. Este 1 que multiplica esto sería x más y menos x multiplicando esto tendría menos x y menos x por la derivada de la función. Ahora aquí tengo x y menos x, se van a cancelar y me quedará únicamente y menos x por la derivada de la función y eso entre el binomio al cuadrado. Ahora la derivada de este cociente, seno de x entre y.
es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la que está arriba por la derivada de la de abajo entre la que está abajo al cuadrado. La derivada del seno de x es coseno de x, y aquí la derivada de y la dejamos representada. Ahora, la derivada con respecto de x de y al cuadrado. Esta es una función, es como u a la n. Entonces es n u a la n menos 1 por la derivada de la función. Igual, no simplificamos nada más y así queda. Ahora, para continuar hay que eliminar estas fracciones multiplicando por este término y por este término. Vamos a multiplicar por el binomio al cuadrado y por y cuadrada. Al multiplicar el primero, el binomio al cuadrado se cancela y me queda únicamente y cuadrada. En este caso, con el segundo, se cancela la y cuadrada y me queda el binomio al cuadrado. Y aquí sí quedan los dos. Ahora hay que hacer estas operaciones. Y por y cuadrada será y cúbica, y aquí tendré menos xy cuadrada por la derivada de y, más lo que está aquí en este binomio, y coseno de x por el binomio al cuadrado, menos seno de x por el binomio al cuadrado por la derivada, y aquí tendría 2 y cúbica por el binomio por la derivada. Vamos a dejar de lado derecho todo lo que tenga la derivada. Entonces, esto ya lo dejamos aquí, este 2y cúbica, este menos seno de x, binomio por la derivada, lo pasamos del otro lado, si estaba restando va a pasar sumando, y este menos xy cuadrada derivada, vamos a pasarlo, si está restando va a pasar sumando, aquí lo tenemos. Y pasamos del otro lado todo lo que no tenga la derivada, es esta y cúbica, y este argumento, este que está aquí. Ahora sí podemos factorizar la derivada de y. La factorizamos y aquí es 2y cúbica por el binomio al cuadrado, xy cuadrada y seno de x por el binomio al cuadrado. Ahora, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Lo pasamos hacia acá. Y aquí tenemos por fin la derivada de y con respecto de x. Pregunta 28. Determinar la segunda derivada de la función y es igual al seno del coseno de x. Ok, la derivada del seno es coseno, entonces tendré coseno de u, derivada de u, y la derivada del coseno de x es menos seno de x, entonces es menos seno de x por el coseno del coseno de x. Aquí tengo un producto. Para sacar la segunda derivada voy a derivar este producto, entonces es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Tomando en cuenta este signo menos, es que ambas me van a quedar negativas. Ahora, tengo el coseno del coseno de x. La derivada del coseno es menos seno, entonces sería menos seno de u por la derivada de u. Y la derivada del coseno es menos seno de x. Haciendo todo esto más sencillo, tendría menos seno de x por menos seno de x, menos seno de x coseno de x. Este menos con este menos, y este menos sería 1, 2, 3 signos, queda negativo. Seno de x por seno de x sería seno de x al cuadrado. Y aquí tendría menos seno del coseno de x. Ahora esta. Es menos coseno del coseno de x por la derivada del seno de x. Y la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces me queda nada más coseno de x por el coseno del coseno de x. Entonces tengo que es menos seno cuadrado de x por el seno del coseno, menos el coseno de x por el coseno del coseno de x. La respuesta es la opción A. Pregunta 29. Los valores críticos de f de x igual a x al cuadrado más 16 sobre x son... A ver, necesitamos encontrar los valores críticos, ya sean máximos o mínimos. La derivada de x cuadrada más 16 sobre x. La derivada de x cuadrada es 2x. Y aquí en este caso tenemos una constante entre una función. Es igual a menos la constante por la derivada de la función entre la función al cuadrado. Pero como x es la función, vale 1 su derivada. Entonces me quedará solamente menos 16 sobre x al cuadrado. Esto lo tengo que igualar con 0. Así. Al igualarlo con 0 me doy cuenta que esto que está restando lo puedo pasar del otro lado sumando. Y ahora este x cuadrada que está aquí dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y este 2 que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar x por x cuadrada igual a 16 entre 2. De tal forma que x cúbica me queda igual a 8, por lo tanto x vale 2. Aquí está la respuesta. La respuesta es la opción B.
Pregunta 30. Obtener las coordenadas del punto máximo y del punto mínimo de la función que tenemos aquí. Bien, para obtener las coordenadas del punto máximo y mínimo tengo que derivar. Veamos, tenemos esta función y si la derivo, este 3 pasa multiplicando y aquí este 3 se va a reducir, entonces sería nx al n-1. Este 3 y este 3 se cancelan y me quedaría únicamente x al cuadrado. Ahora bien, esta derivada, este sería x al cuadrado, sería menos nu al n-1, me quedaría nada más 2x. Y la derivada de menos 3x es menos 3. Bien, ahora esto tengo que igualarlo con 0. La forma más sencilla, factorizando. Abro dos paréntesis, este signo va aquí, y digo menos por menos da más. Son dos signos diferentes, entonces tengo que encontrar dos números que restados me dan 2 y multiplicados me dan 3. Esos son 3 y 1. Entonces tengo que si x menos 3 es igual a 0, es porque x es igual a 3. Y si x más 1 es igual a 0, es porque x es igual a menos 1. Entonces tengo puntos críticos en x igual a 3 y x igual a menos 1. Aquí tengo menos 1 y menos 1, y aquí tengo el menos 3. Una de estas dos, no, veamos, x tiene que ser 3 positivo, este y este. Y el otro x tiene que ser menos 1. Bueno, la opción A y D corresponde. Ahora para encontrar los valores, si x es igual a menos 1, vamos a sustituir. Menos 1 al cubo sería menos 1. Por un tercio sería menos un tercio. Menos 1 al cuadrado es 1. Por este menos sería menos 1. Y menos 3 por menos 1 sería 3. Porque menos por menos me da más. Entonces tengo menos un tercio menos 1 más 3 serían 5 tercios. Y si x es igual a 3, sustituyendo en la ecuación tendría 3 al cubo serían 27 entre 3, 9. 3 al cuadrado sería menos 9. Y menos 3 por 3 sería menos 9. 9 menos 9 menos 9 es igual a menos 9. Entonces los puntos son x igual a menos 1 y y igual a 5 tercios. Menos 1 y 5 tercios. Aquí alguno de estos dos. Ahora el otro sería 3 y menos 9. 3 y menos 9. Perfecto, la respuesta es la opción D. Muchas gracias por haber participado con nosotros en este video. Hemos resuelto las 30 preguntas de la sección de cálculo diferencial que venían en la guía. Esperemos que hayan sido claras. Algunas sí fueron bastante complicadas o muy largas, pero toma en cuenta que en el examen pueden aparecerte unas muy fáciles y otras muy difíciles, ¿sí? Si te encuentras una pregunta que esté muy difícil, pasa de largo. Si no te la sabes, pasa de largo. No trates de adivinarla o contestarla, no te forces. Probablemente después de esa que no puedes contestar habrá unas que te serán muy sencillas. Y si ya después cuando termines el examen encuentras tiempo, regresa y trata de contestarlas. Ese es el consejo de este video. Bueno, que tengas suerte en tu examen y mucho éxito. Nos vemos luego. Bye. Muchachos, pónganse a estudiar y suscríbanse a mi canal. Mucha suerte con su examen. Adiós.